Trabajo secular, mito o realidad. Quiero mencionar dos situaciones diferentes. Una que tal vez escuchaste al igual que me pasó a mí, desde algún púlpito hablar con respecto a los hermanos que ya no tienen tiempo para congregarse, generalmente, que están muy ocupados para servir en la iglesia, o sea, obviamente haciéndose referencia al templo o congregación local, ¿no? Obviamente, porque el Señor los prosperó con un trabajo, una profesión grandemente, y ya no tenían tiempo como para estar dentro de la congregación, ¿no? De las cuatro paredes. Y por otro lado, me regalaron un libro de Rick Warren que habla de una vida con propósito. En el capítulo 34, Nick cuenta otra situación u otra postura. Dice que hay cada día más personas que se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Dicen, después de que Dios me permita cumplir mis metas financieras, voy a servirlo. Esa es una, dice, decisión necia que lamentarán por la eternidad. Seguramente escuchaste algo similar a esto, de un modo o de un lado o del otro. Tanto hermanos que dicen, bueno, mire, cuando tenga tiempo, cuando me reciba, cuando me case, cuando tenga la casa, cuando termine de pagar esto, cuando deje un trabajo, etcétera, etcétera. Siempre postergan al Señor y el servicio al Señor. Y esa es una postura errada. Y la otra postura errada es cuando creemos que porque un hermano o una hermana no está dentro de una congregación acomodando la silla, cantando, predicando, etcétera, etcétera, o ayudando a las mesas y está trabajando, está en algo secular, ¿no? Como algo malo, algo pagano. Y realmente estos son mandatos religiosos que nos han impuestos, que nos hemos tomado como algo verdadero, pero que no tienen base y fundamento en la Biblia y que generalmente nadie se atreve a cuestionar, ¿sí? Porque la mayoría, aunque lee la Biblia, como la Biblia es leída aún desde el púlpito y la sabemos de memoria, pero nos falta esa revelación del Señor, ¿no? Y lamentablemente la parte correcta muchas veces no se lee. Si se interpretara correctamente lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras, nos daríamos cuenta un poco de lo que vamos a hablar ahora. Y por ejemplo, Colosenses, en el capítulo 3, tenemos que lo leas, verso 22, vamos a leer un par, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Acá está clarísimo, está hablando de un lugar terrenal, con amos terrenales, y le dicen no sirvan al ojo, o sea, no sirvan al ojo del amo, para quedar bien, para, mi profesión, mirá mis logros, ¿no? Todos los méritos de la carne, que realmente no sirven para nada, ¿no? Pero mirá lo que logré, la estima, el tirarnos flores a nosotros mismos. No, el Señor dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, ¿sí? Como para el Señor y no para los hombres. Está clarito esto. Sabiendo que del Señor vas a recibir la recompensa de la herencia. Y la vas a recibir acá, no está hablando solamente del cielo, ¿sí? Porque ¿a quién servís? A la empresa, al trabajo, a la marca, etcétera. No, al Señor. Y la Biblia continúa hablando sobre este tema. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor, lee las Escrituras. El versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que esto está muy claro. Dios nos da dones y nos da talentos. Muchos están en las Escrituras y otros no. Vos podés tener el don de servicio y te diste cuenta cuando estabas trabajando. Estabas trabajando y de repente el Señor te dio una palabra para un compañero, para algún cliente o paciente o para tu superior, o por ahí Dios te da discernimiento sobre algún tema, o por ahí se te despertó que por ahí vos tenías un talento o tenías un don por la gracia del Señor de
hacer conexiones en tu trabajo, ¿sí? O de sanidad emocional, de sanidad física, de sanidad mental. Hay muchos, el Señor es multiforme, acá está hablando, multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo cuando Él quiere, donde nosotros estamos, ¿ok? Porque dice que si alguno habla, hable de acuerdo a la palabra de Dios. Y no es solo dentro de una congregación o un templo, no, está hablando en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en el banco, no sé, en la facultad, en el congreso, en donde vos te encuentres. Tenés que hablar como Dios nos enseña, porque sos un hijo de Dios. Si vos sos mitad secular o te comportás como secular y después te comportás dentro del templo como deberías comportarte como cristiano, como creyente, en verdad no estás viviendo en el Espíritu, no sos una nueva criatura, no estás viviendo en Cristo Jesús. Y tenemos que morir a eso, porque el Señor dice, cada día tome uno su cruz y sígame. Hay que dejar todo para servir al Señor. 2 Corintios capítulo 3 dice, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vos fijate qué exposición que tenemos. Dice, siendo manifiesto que sois carta, o sea, es dado a conocer, ¿sí? Todo el mundo se da cuenta que son cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, fíjate que eso es una carta escrita que todo el mundo se da cuenta, que todo el mundo ve, ¿sí? Entonces no puedes comportarte como un mundano y después como un cristiano, no. Vos sos cristiano en tu trabajo, sos cristiano delante de tus jefes, sos cristiano en la corporación, sos cristiano en el sindicato, sos cristiano con una pala y un pico o vendiendo verduras o donde estés. Muchos dicen, bueno, pero el Señor constituyó dentro de las 4 paredes. Dice, los discípulos estaban en el aposento alto. Sí, los discípulos estaban en el aposento altos hasta que venga el Espíritu Santo. No es que se estaban escondiendo para nada, no. Ellos estaban pasando un mal momento, pero el Señor en Hechos, el capítulo 1 le dice, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y una vez que pasa, después de que viene el Espíritu Santo, me van a ser testigos. O sea, ¿qué significa un testigo? Alguien que da testimonio, que habla de lo que le pasó, que habla de Cristo, lo que le pasó en Cristo, ¿no? Obviamente de la palabra y del reino de Dios. Me seréis testigo en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, no tenés excusa. No se quedaron encerrados los discípulos, salieron a predicar. Es más, Jesús no necesitaba un púlpito, si bien predicaba en una sinagoga, para predicar. Predicaba en los espacios públicos, al lado de un pozo de agua, sobre una barca, en el trabajo de Pedro, podríamos decirlo, al borde de un río, cuando llegaba a un lugar, una aldea, una casa, una fiesta, un velorio, un entierro, donde sea Jesús predicaba. Y ese ejemplo que nos dio fue el que le dijo a los discípulos, me seréis testigos hasta los confines de la tierra. O sea, por donde vayan prediquen de Dios, prediquen del Evangelio. No es que hay un lugar para predicar. Adentro de la congregación somos todos santitos, somos todos cristianos y afuera nos olvidamos. No, vos tenés un ministerio donde Dios te pone no solamente para ganar plata, para que puedas ascender, ¿no? en la corporación, en la empresa o en donde estés. Es para que vos seas luz y sal ahí, porque sos una carta escrita, porque tenés que servir a Dios, no al ojo, ¿sí? Y la palabra sigue hablando en un montón de pasajes, nos vamos a detener un poquito acá. Te quiero mencionar que hay mucha gente que gracias a Dios sí predica y habla esto de los púlpitos, congresos, seminarios, libros y demás, como Edgardo Silvoso. Tiene un libro que habla ungido para los negocios, yo te lo sugiero, ¿no? Y él básicamente dice lo que la palabra dice. Por ejemplo, cuando hablaba que Pablo hacía las tiendas, ¿sí? Y trabajaba en el mercado y él predicaba. O sea, Pablo no veía algo secular y no secular. Él predicaba donde estaba, porque tenemos que volver a la Biblia, a los viejos caminos, ¿sí?
a las sendas antiguas, como dice la Escritura. Tenemos que volver al cristianismo y despojarnos de toda religiosidad, por favor, de toda hipocresía, de todo mandato, de todo aquello que nos separa y nos aleja del verdadero evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, 11 empieza a decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ojo, esto es serio, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, digamos, el fuego la va a probar. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, la obra se puede quemar, ¿sí? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué tipo de obra estás edificando? ¿Estás edificando la obra de la carne para que los demás vean tus logros, tus méritos, para que vos puedas pisarle la cabeza al otro y llegar más arriba en tu trabajo, en una posición, ganar más dinero a costa de lo que sea? ¿Sí? Esquivando a tus hermanos porque tenés miedo de que digan que sos cristiano, que sos evangélico, no teniendo tiempo para servir, dentro de la congregación, dentro de las cuatro paredes y fuera de la congregación, porque una cosita más, el Señor dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, no hablando de fútbol, política, economía, criticando al jefe o al compañero o a los súbditos, ¿sí? Criticando a los empleados. No. Él dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, que es lo que a él le agrada, ¿sí? Que es la iglesia, ahí estoy yo. Entonces vos en tu trabajo, en donde estás, oficina, ministerio, escuela, donde sea, comercio, te podés juntar con otro hermano y en vez de hablar de tantas pavadas, hablar de la Biblia, ser luz, ser sal, porque los demás van a ver que son las cartas escritas. Y hablar del Señor y llevar el Evangelio, llevar buenas obras, hacer obras que el fuego realmente al probarla salgan victoriosas, salgan bendecidas. Y no sean en la carne, no sean hojarasca, ¿sí? Ego, títulos, posiciones, darme cierta importancia porque soy amigo de el dueño, el director, el gerente, el empresario, el millonario, el famoso, etcétera, que eso no sirve para nada, eso va a la carne. Y dice que muchos, la Biblia enseña que ya tienen su recompensa. Si tu recompensa era que los demás te vean, ahí está tu recompensa. Lamentablemente en el cielo no la vas a tener. Entonces, volvamos a las sendas antiguas, hablemos del Señor en donde estemos, prediquemos la palabra y llevemos esa luz que es Cristo, a aquellos que están perdidos, porque te necesita tu jefe, tus compañeros, te necesitan tus empleados, te necesitan esas empresas terciarias o terciarizadas, te necesita. La gente te necesita en el barrio, en la cafetería, en la verdulería, en la panadería, en la carnicería, en el ministerio, en el congreso, te necesita en la cárcel, te necesita en la comisaría, te necesita en el cuartel de bomberos, te necesita en tu casa, te necesitan tus padres y te necesitan tus hijos. Puedes lograr muchas cosas, pero somos llamados a salvar almas. Las almas por las cuales el Señor murió. El Señor dice que nos hará pescadores de hombres, ganadores de almas. Entonces, volvamos a Cristo y hagamos su obra porque el tiempo es corto. Bendiciones.